entonces empieza a hacer, esa apertura se empieza a hacer cada vez más, empieza a haber como más, digamos, más aire dentro de esta presión que hay aquí. Lo que yo llamo lineal aquí podría ser desde el plano mental, el plano emocional o el plano físico, ¿no? Más ese punto que une, que sería como el punto que hace de puente entre la parte inconsciente y consciente. Entonces, o sea, estoy tratando de jugar con estos dos porque todo esto, toda la parte inconsciente es la que nos opera a nosotros en todo, hay un inconsciente global que nosotros alimentamos, por así decirlo. Porque nosotros no hemos cambiado todavía, no le hemos dado una funcionalidad al conflicto. No hemos usado el conflicto para hacer funcionalizar este pedazo que tenemos aquí con una lógica que nos permita expandirnos y alivianarnos y estar en calma. No, usamos el conflicto como para hacer más presión. Esa presión nos presiona a nosotros, o sea, nos realimentamos presionándonos. Cuando usamos el conflicto como solución, como que tengo que resolverlo, como que no, lo tengo que evitar. Evitar el conflicto lo único que hace es que aumente la presión personal y global, porque todos estamos haciendo lo mismo. Y en estos momentos se necesitan personas que ya empiecen a darse cuenta del funcionamiento nuevo del conflicto, de que el conflicto es una información que te permite, además de esto, darle vuelta a la tortilla a eso. O sea, hacerlo, convertir como si fuera, como que en vez de aplastarte, en vez de hacerte presión, te aumente la capacidad de tener conciencia y lucidez acerca del funcionamiento tuyo, de los demás, de la realidad, del sistema solar, de la Tierra, tú con la Tierra, todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Tú y tu contexto, tú y tu entorno. Entonces, en el fondo esto tiene que ver con un conflicto espacio-temporal, porque cada conflicto que te pasa en el día es en un momento, es un evento determinado dentro de un espacio-tiempo. Es nada más que eso, es un evento que ocurre en un espacio-tiempo donde tú estás. Y te permite a ti hacer uso de eso para que tú sigas expandiendo tu capacidad, incrementar tu habilidad de tener un diálogo más interconectado con todo tu entorno, con la realidad y con todos los que te rodean, ¿no? No sé si quieren a ustedes agregar algo un poco por aquí de esto. ¿Alguien me quiere comentar alguna cosa o alguna pregunta sobre esto? Quizás está un poco abstracto, lo puedo llevar más... Porque, como decía, aquí podemos colocar, ¿no? 1, 2, que sería lo emocional, por ejemplo, y lo mental, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Pero es como que este funcionamiento que hay, ya sabes, no quiero que entiendan este tipo de mecánica que existe, ¿no? Esta es una mecánica, ¿no?, que ya no tiene que ser mística, tiene que ser una mecánica que funciona así porque nosotros le hemos dado ese tipo de lógica, ¿no? La lógica lo que le brinda, la lógica simplemente es lo que brinda es finalidad a algo, lo que le brinda es destino a las cosas. La lógica le da un sentido a la vida. Y la lógica que opera hoy en día en la sociedad es la lógica de la necesidad. Es la lógica de que me falta algo y tengo que llenarlo. Entonces voy en búsqueda de algo para llenar ese vacío que siento dentro. Esa es una lógica que me lleva a esa finalidad. Entonces cambiarle la lógica a esa, donde yo, ese vacío o ese conflicto que siento, es justamente lo que necesito para
poder expandir mi conciencia, poder incrementar mi relación y mi vínculo con los demás y con todo mi alrededor, eso primero tiene que ser, obviamente va a ser teórico. Por obviedad va a ser teórico, pero se vuelve práctico en el día a día cuando tú tienes un conflicto. Porque ya sabes teóricamente para qué sirve el conflicto y prácticamente ya la realidad te lo está practicando todo el día. Porque todo el día le está pasando algo. Todo el día tu mente está en conflicto. ¿Entiendes? Pero ya del saber eso, le estás dando espacio a una parte de ti mismo donde estás alojando, por así decirlo, estás alojando como si fuera un hosting. Estás alojando como una nueva lógica para todo eso. ¿Entiendes? Entonces, si alojas en algún punto eso, como lo que estamos haciendo, colocar ahí, todo esto después va a seguir funcionalizándose, pero con otra lógica. Es decir, expansión, lucidez. Incrementa mi capacidad de tener mejores respuestas ante la realidad. Porque eso es lo que hace un conflicto, hacer que tú incrementes una capacidad de respuesta ante lo que te pasa en la vida. Las mejores respuestas que puede tener el ser humano no son las que uno aprende en un libro, sino las que te da la realidad. Porque la realidad, cuando se te enfrenta y tienes un conflicto, tú tienes que generar respuestas en el momento, online. No puedes generar respuestas que aprendiste por allá en el pasado. No te van a servir más adelante. La realidad muta constantemente. ¿Entiendes? Entonces, tomar un día como para hacer de esta teoría, por así decirlo, inocularla, por así decirlo, inocularla poco a poco, hacer que el cerebro, hacer que la mente se vaya tomando esto como un axioma. ¿Entiendes? Cuando ya lo toma como un axioma, empieza a ser parte interna y empieza a procesar todo esto hacia ese sentido. Entonces hace que todo lo que está ahí se convierta en incremento de habilidad, incremento de expansión. No tienes que hacer nada, solamente que después cuando tienes el conflicto sea tu oportunidad de tomar en cuenta eso que está pasando, tomar en cuenta, darte cuenta de que esto es un potencial, es una posibilidad, sabes que ya tiene una validez que es con una lógica divergente, por así, como se dice, divergente, y ahora estamos añadiendo una lógica, estamos dándole vuelta a una lógica más convergente, más capaz de unir puntos que antes desunía. Cataliza aquellas cosas que uno no las entiende. Y para eso solamente es tener en cuenta este detalle, como si estuviéramos diseñando un programa que va a tener una lógica donde el conflicto va a ser un incremento y no una búsqueda de solución, sino el conflicto que se genera se incrementa mi capacidad de ver y leer a la realidad. Leerla en todos los sentidos. Generar conceptos nuevos en tu mente, conceptos técnicos acerca del funcionamiento de tu mente con la realidad y cómo la realidad se comunica a través de tu mente. Y tú puedes ser capaz de ir como autoalimentándote y autonutriéndote a ti mismo con esos argumentos hasta que se convierte en un axioma. Es más, el axioma ya es así. La realidad tiene ese axioma. Incrementa, tú ves la naturaleza está siempre en incremento. Siempre en incremento. Siempre. Porque su axioma es eso. Su axioma es el desafío para el incremento de sí misma. Entonces, ¿cómo va por ahí? Si hay alguna pregunta, pues díganme. Yo ahora creo que por ahí más o menos se aclaró. Creo que se puede estar bastante claro, ¿no? ¿O hay alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, entonces
el conflicto pues va a pegar en estos planos que son mental, emoción, físico, y se va a generar eso que es lo que siempre genera. Pero con todo lo que estamos trabajando, con todo lo que estamos aprendiendo, pues es de forma, digamos, se va a generar dentro de ti una capacidad de cada vez darte cuenta y darte cuenta y darte cuenta con más claridad cada día. Eso simplemente va a hacer que esto vaya solo, sin esfuerzo. Porque el esfuerzo hay que hacer para solucionar un conflicto. Eso sí se tiene esfuerzo. Pero echar a andar esto no tiene ningún esfuerzo. Solo requiere de un poco de reflexión, un poco de tener conciencia, estudiar el conflicto, ver el conflicto verle la cara del conflicto que no vemos, ¿no? Tratar de entender el conflicto como algo que te permite, digamos, que te empuja a que vayas al descubrimiento de eso que nunca antes querías descubrir, que lo coloques enfrente y que no lo evites, que lo esperes, que te diga algo, que dialogue contigo. Un diálogo con el conflicto. Bueno, lo dejamos hasta ahí entonces.